Buenas noches, mi nombre es Posligua Castro Gema Alejandra. Voy a tratar sobre el tema que son los derechos humanos. Se dice que los derechos humanos inherentes a todos los seres humanos, sin distintas algunas de raza o sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra tradición o condición. Entre los derechos humanos se incluyen al derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opciones y expresiones, a la educación y al trabajo, entre otros. Muchos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación. El derecho internacional de los derechos humanos es una manera determinada o abastecerse de emprender ciertas acciones. Por ejemplo, para promover y proteger a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Uno de los grandes logros a las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, un código protegido a nivel universal e internacional a todas las que las naciones pueden adherirse y al que todas las personas que aspiran. Las Naciones Unidas han ampliado abanicos de derechos aceptados internacionalmente. Se dice que también han establecido mecanismos para promover y proteger estos derechos culturales y ayudar a los estados a ejercer a sus responsabilidades. Lo cierto de este cuerpo normativo se encuentra en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados por la Asamblea General en 1945 y 1948. Respectivamente, desde entonces, las Naciones Unidas han sido ampliadas a los derechos de los humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres y los niños. Además, las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables que ahora poseen derechos que los protegen al frente de la discriminación que durante mucho tiempo ha sido común de numerosas sociedades. Se dice que para proteger los derechos humanos, más de 7.000 millones de personas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dice que han sido historias redactadas por representantes a todas las regiones del mundo, de diferentes naciones, culturas y tradiciones. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del país el 10 de diciembre de 1948. También se dice que como una idea común para todos los del pueblo de las naciones estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Desde su aportación, aprobó en el año 1948, la DU se ha traducido a más de 501 idiomas. En este documento, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente son documentos que son traducidos del mundo y han servido de inspiración para constituciones de muchos nuevos estados independientes, así como para numerosas y nuevas democracias, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a sus dos protocolos facultativos sobre el procedimiento de denuncias y sobre la pena de muerte, y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo, Declaración Universal de los Derechos Humanos, forman una Carta Internacional con derechos, el derecho económico y social y culturales. Se dice que el Pacto Internacional
de Derechos Económicos y Sociales y Culturales entró en vigor en el año 1976 y a finales de octubre del 2016 ya contaba con 164 estados parte en los derechos humanos que pactó, busca promover y proteger cuando se encuentra. Se dice que en el derecho a trabajar, una de las condiciones juntas y favorables. El derecho a la protección social a nivel de la vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de los derechos y de la salud física y mental. Por el otro lado, el derecho a la educación, a gozar a los beneficios derivados de la libertad, cultura y el progreso científico, como son los derechos civiles y políticos. En el año 1976, este pacto contaba con 167 estados para parte de finales del 2010. El segundo protocolo facultativo fue aprobado en el año 1989. El pacto recoge derechos como la libertad de movimientos de igualdad ante la ley. El derecho ha sido un juicio justo y la presucesión de inocencia, la libertad de los pensamientos, de la conciencia y religión, de la libertad de los pueblos y elecciones, y la protección de los derechos de la minoría. Asimismo, prohíbe la prohibición de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles a los degradantes. La esclavitud y el trabajo forzado, la detención o prisión arbitraria son injerencias arbitrarias en la vida privada. La propaganda a favor de la guerra y la discriminación, tanto como convenciones de los derechos humanos. También se trata de hablar una serie de tratados de derechos humanos internacionales y otros instrumentos adoptados desde el 1945. Este va con el fin de derecho internacional y derecho humano, que se dice que la Convención para prevenir y la sanción del delito de genocidio es en el año 1948. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial fue en el año 1965. Y la Convención sobre los derechos de los niños fue en el año 1989. Y la Convención sobre los derechos de las personas, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del 2006. Como también, por ejemplo, la nueva enfermedad que se da aquí en el Ecuador y a nivel nacional e internacional, como es llamado el COVID-19. Es la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran tan desconocidos antes que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. El Ecuador está en crisis económica, ya que por esta enfermedad nos encontramos personas sin trabajo, sin recursos económicos para sustentar a nuestra familia. Es una enfermedad que lentamente va matando. Ya que sus síntomas son dolor al cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, y a veces ni sentimos síntomas. El Ecuador está a punto de estallar en este punto en el que no solamente Ecuador, sino que es a nivel nacional e internacional, esperando que la presidencia de la República del Ecuador pueda superar día a día, ya que estamos en un punto de que no tenemos dinero exclusivo en el Ecuador para invertir, y tantas personas también que están en una cama sin poder lograr tener su medicamento, ya que estamos, el Ecuador, como quien dice, embargado, sin tener un presupuesto para poder sobresalir de esta pandemia. Muchísimas gracias y esto ha sido todo.